Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a El Legalismo Infiltrado Ministerio ACA, hoy jueves 11 de septiembre de 2025. Tema: condenar el maquillaje como señal de impureza. En toda la historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta la Iglesia del Nuevo Testamento, y aún en nuestros días, el enemigo ha buscado desviar la mirada del creyente de lo esencial a lo secundario. Una de las armas más sutiles que usa es el legalismo. Imponer normas externas como si fueran mandamientos divinos, hacer de lo accesorio un absoluto, y sustituir la gracia transformadora de Cristo por reglas humanas que esclavizan. El legalismo siempre ha estado presente. Se infiltra disfrazado de santidad, pero en realidad corrompe el mensaje puro del Evangelio. En ese contexto, surge un ejemplo particular y delicado: condenar el maquillaje como señal de impureza. Esta idea se ha extendido en algunos sectores religiosos con gran fuerza, llegando a marcar a mujeres como indignas, pecadoras o superficiales solo por el hecho de cuidar su presentación personal con cosméticos. El maquillaje, que en esencia no es más que un recurso estético, se convierte bajo el lente del legalismo en una especie de marca de inmoralidad. Pero, ¿es esto bíblico? ¿Realmente la palabra de Dios establece que una mujer que se maquilla es impura? La Biblia habla de la belleza externa, pero nunca como causa directa de pecado, sino como advertencia de no poner la confianza en lo externo en lugar de lo interno. El apóstol Pedro, en su primera carta capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Aquí no se prohíbe el arreglo personal, sino que se recalca lo esencial. El verdadero valor de una mujer no está en lo que usa, sino en lo que es delante de Dios. Cuando el maquillaje se convierte en un tema de condena, el cristiano corre el riesgo de olvidar la enseñanza central de Cristo. La pureza no proviene de lo que entra por los ojos, ni de lo que se coloca en el cuerpo, sino de lo que sale del corazón. Jesús mismo lo dijo en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El legalismo, al condenar el maquillaje como impureza, coloca en el mismo nivel de pecado algo que Dios nunca puso. Es una distorsión que, en lugar de edificar, hiere. En lugar de libertar, encarcela. En lugar de conducir a Cristo, aleja de su gracia. Lo peor es que este tipo de enseñanza no solo afecta a la vida individual, sino también a la comunidad de fe, produciendo juicio, división y un falso concepto de santidad. La introducción a este tema es, por lo tanto, un llamado a examinar nuestras prácticas a la luz de la Escritura. El maquillaje, como cualquier otro elemento cultural, puede usarse con prudencia o con exceso, puede ser neutral o convertirse en vanidad, pero jamás debe convertirse en parámetro de salvación o condenación. Si lo hacemos, estamos construyendo sobre arena y no sobre la roca que es Cristo. Este análisis buscará mostrar cómo la condena al maquillaje como señal de impureza es un ejemplo claro del legalismo infiltrado en la Iglesia. Veremos los escenarios que genera, los problemas que produce y, finalmente, la advertencia seria que la palabra de Dios da a quienes cambian el Evangelio de la gracia por tradiciones humanas. Escenarios posibles ante esta condena. Escenario 1. La culpabilidad innecesaria. Mujeres que usan maquillaje de manera moderada para presentarse con cuidado personal pueden ser señaladas de impuras por líderes o congregaciones legalistas. Esto produce una carga de culpabilidad que no viene del Espíritu Santo, sino de normas humanas. El resultado es que la fe se convierte en esclavitud y la adoración pierde gozo. Escenario 2. La división en la comunidad. Cuando se establece un criterio externo como el maquillaje para definir pureza espiritual, se generan divisiones en la Iglesia. Algunos se sienten superiores por no usarlo, otros se sienten juzgados por hacerlo, y el cuerpo de Cristo se fragmenta. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 14, versículo 1: «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones». Al hacer del maquillaje un campo de batalla, se desplaza la unidad del espíritu por pleitos de apariencia. Escenario 3. El falso estándar de santidad.
El legalismo convierte lo secundario en principal. Si el maquillaje es condenado como impuro, se corre el riesgo de que los creyentes se enfoquen más en lo que se ve en el espejo que en lo que Dios ve en el corazón. De este modo, la santidad se reduce a reglas humanas, y la verdadera transformación por el Espíritu Santo queda en segundo plano. Jesús denunció este error en Mateo capítulo 15, versículo 9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escenario 4. El testimonio debilitado. El Evangelio es un mensaje de libertad en Cristo. Cuando el mundo ve que los cristianos se desgastan en discusiones superficiales como condenar el maquillaje, el testimonio pierde fuerza. En lugar de atraer por el amor y la gracia, se proyecta una imagen de opresión y censura. Así, los no creyentes concluyen que el Evangelio se trata de reglas externas y no de una relación viva con Dios. Problemas que se pueden presentar. Cargas espirituales falsas, creyentes viviendo en miedo y no en libertad. Hipocresía. Algunos se abstienen del maquillaje solo para no ser señalados, pero sus corazones no cambian. Desconfianza en líderes. Cuando se imponen reglas sin base bíblica, se erosiona la autoridad espiritual. Énfasis equivocado. La iglesia se distrae en lo externo y descuida lo esencial, la santificación interna y la misión evangelizadora. El uso correcto del maquillaje. La Biblia no prohíbe el maquillaje, pero sí enseña principios que guían su uso. Es decir, el problema no está en el maquillaje en sí, sino en cómo y para qué se usa. Moderación y prudencia. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, aconseja a las mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto no significa prohibir adornos, sino usarlos con prudencia, sin caer en excesos que llamen la atención hacia lo superficial, en lugar de reflejar a Cristo. El maquillaje usado con sencillez puede ser parte del buen cuidado personal. No como sustituto del carácter. El maquillaje nunca debe ser el centro de la identidad. Pedro lo dijo claramente en 1 de Pedro capítulo 3, el ornato del corazón vale más que el externo. Una mujer puede estar bien arreglada, pero si su espíritu es áspero, altivo o sin amor, lo externo pierde valor. El uso correcto del maquillaje reconoce que la verdadera belleza viene del interior. Para el cuidado y la presentación personal. El maquillaje, bien utilizado, puede ser una manera de mostrar respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Proverbios capítulo 31 describe a la mujer virtuosa como alguien que cuida su casa, su familia y también a sí misma. El descuido no glorifica a Dios, pero tampoco lo hace la obsesión con lo externo. El equilibrio es la clave. No para seducción pecaminosa. Aquí está el límite que la Biblia sí advierte. En pasajes como Jeremías capítulo 4, versículo 30 o Ezequiel capítulo 23, versículos 42 al 43, se menciona el maquillaje asociado a la prostitución y a la seducción para el pecado. Esto muestra que el maquillaje no es malo en sí, pero puede usarse con un fin pecaminoso, y en ese caso sí se convierte en impureza. En resumen, el maquillaje no es impuro por naturaleza. Puede usarse correctamente con moderación, decoro y cuidado personal, pero se vuelve problemático cuando es utilizado como instrumento de vanidad. Se convierte en obsesión. Reemplaza el valor del carácter, o se emplea con fines de seducción pecaminosa. El uso correcto está alineado con la enseñanza bíblica de prudencia, modestia y un corazón limpio delante de Dios. Conclusión con advertencia. El legalismo, aunque se disfrace de pureza, es un veneno espiritual que destruye la libertad en Cristo. Condenar el maquillaje como señal de impureza es añadir a la palabra de Dios lo que Él no ha dicho. Si quienes sostienen estas posturas no corrigen sus pasos, se arriesgan a convertirse en fariseos modernos, cerrando la puerta del reino a otros y quedando ellos mismos fuera. Jesús fue claro en Mateo capítulo 23, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La advertencia es seria. Quien convierte tradiciones humanas en doctrinas divinas, se aleja de la verdad del Evangelio. La Iglesia debe resistir estas infiltraciones de legalismo y volver siempre a la gracia de Cristo, donde la pureza no se mide por un rostro maquillado o no, sino por un corazón limpio delante de Dios. Dios te bendiga. Jesús viene pronto. Shalom.